Durante mucho tiempo hemos sido enseñados con doctrinas erróneas que nos han esclavizado a sistemas humanos, alejándonos cada vez más del Creador. Es hora de liberarnos de esa esclavitud por medio de la palabra profética más segura, las Santas Escrituras. Hablemos del bautismo en la Iglesia de Jesucristo. El bautismo es un rito que se practica en casi todas las iglesias, sean cristianas o no. Es una ceremonia pública en la que se pone de manifiesto el deseo personal de pertenecer a algún cuerpo eclesiástico. Su etimología proviene del griego baptizo, que significa sumergir o lavar en agua. Muchos, en su ignorancia, dicen que Jesús era esenio y que aprendió de ellos durante los años que no se menciona nada de él, desde los 12 años hasta los 30, y que aprendió los rituales del bautismo con ellos, por lo que nos vemos en la obligación de aclarar que el término para bautismo en hebreo es tevilá, que significa exactamente lo mismo, lavar o sumergir en agua. Pero más allá de eso, existía la práctica ceremonial de purificación judía, y es lo que antecede al ritual cristiano del bautismo, y su término en hebreo es mikvah o mikveh. En Israel, en el templo, se construían muchas de estas piscinas o estanques provenientes de manantiales o ríos para este fin, pues su significado es ese, aguas corrientes o agua viva, tal como lo cumplió el Mesías Jesús en el río Jordán con Juan su primo, a quien identifican como el Bautista, cosa que en realidad no era, ya que era descendiente de Leví e hijo del sacerdote Zacarías, y por lo tanto era también un sacerdote judío. De ahí su autoridad. Tampoco fue el primero que realizó estos lavamientos que mencionan como bautismos, y lo que hacía era llamar a los judíos al arrepentimiento y a la mikvah, es decir, a la purificación de sus pecados, pero en una forma pública, motivo por el cual, aunque los fariseos no les agradaba a Juan, no podían perseguirlo o prohibirle lo que hacía, ya que eso estaba en las leyes rituales judías. Dice el libro de Mateo capítulo 3 versículos 1 al 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. De esta forma cumplió la profecía de Isaías, capítulo 40, versículo 3, que dice, y citamos: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Recordemos que Jesús vino primeramente a los judíos, como él mismo lo dice, a la casa de Israel. En el libro de Mateo, capítulo 10, versículos 5 y 6 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. También el mismo libro de Mateo, capítulo 15, versículo 24, cito: él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aunque Jesús era sin pecado, realizó la mikvah con su primo Juan para cumplir toda justicia. Eso está en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 15. Una vez que el Mesías cumplió la ley y los profetas, quedó abierta la posibilidad para que los gentiles procedieran al arrepentimiento y fueran purificados con agua y con lo que se conoce como los otros bautismos de que habló Juan y Jesús, como lo eran el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo de fuego, de sufrimiento y el bautismo de identificación. Note usted que lo que el mundo cristiano conoce como bautismo es en realidad la mikvah, es decir, la purificación en aguas vivas. Veamos el siguiente pasaje. Se originó entonces una discusión de los discípulos de Juan con un judío acerca de la purificación, y se le acercaron a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú has dado testimonio, he aquí que bautiza y todos acuden a él. Está en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 25. El sumo sacerdote debía practicar este mikvah o bautismo antes de llevar a cabo los servicios del Día del Perdón, que es la fiesta de Yom Kippur. Había varios motivos para realizarse la purificación. Por ejemplo, antes del escriba, escribir la Torá. Después del parto o menstruación de la mujer. También para los hombres que tuvieran flujo de semen nocturno o cualquiera que tuviera contacto con algún muerto. Antes del matrimonio, la mujer debe practicar la mikvah para simbolizar el fin de la vida anterior, es decir,
la muerte de su vida anterior y su renacimiento espiritual como otra persona a la vida nueva, la de casada. De esta manera, su cabeza, que hasta el momento es su padre o su hermano, pasa a ser de su esposo. El apóstol Pablo hace la alegoría de la iglesia, los congregados, en el nombre del Mesías, por supuesto, como novia de él, cuando le dice a los esposos que deben amar a sus mujeres tanto como Cristo amó a su iglesia. Dice, y tanto la mikvah como cada vez que se sumerge en las santas escrituras, la persona se santifica y se purifica. Dice Efesios capítulo 5 versículos 25 y 26. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Para los israelitas, el mikvah es como una sepultura de la vida anterior y un nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario nacer del agua y del espíritu. El Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 5 dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Elías mandó al sirio Naamán a hacer mikvah en el río Jordán. Veamos Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 10 y versículo 14. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios, y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpia. Se cree que la tierra fue purificada con el mikvah a través del diluvio universal, al igual que el pueblo de Israel, tanto en la nube como en el cruce del Mar Rojo. Veamos 1 Corintios capítulo 10 versículos 1 y 2. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. La mikvah o mikvé también es una alegoría de la santa palabra de Dios. Veamos 3 pasajes bíblicos que lo demuestran. Dice Isaías capítulo 55, 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. También dice Ezequiel capítulo 36 versículos 25 y 26. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. También el libro de Juan capítulo 15 versículo 3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En el siglo segundo de nuestra era, Irineo, que era un obispo cristiano, declaró que el bautismo representa el nuevo nacimiento para comenzar una nueva vida en el Mesías, como niño, como cuando Jesús le dijo a Nicodemo que debía nacer de nuevo del agua y del espíritu. También vemos al eunuco de la reina de Candace, la de Etiopía, cuando se purificó en el agua con Felipe. Por cierto, se sabe por la historia que este eunuco llevó la palabra a esa región, al igual que la mujer samaritana a Samaria, y también los judíos piadosos de todas partes el día de Pentecostés cuando volvieron a las tierras que habitaban. Las iglesias cristianas evangélicas acostumbran a instruir a los nuevos convertidos para el discipulado cristiano, pero en realidad ese es un trabajo o actividad que debería llevarse a cabo después del bautismo, si es real la conversión, ya que a ningún bebé se le enseña a caminar o a comer con cubiertos antes de nacer, sino que primero deja el vientre materno para luego, de nacido, comenzar a aprender como aprendiz de la vida o discípulo. Pablo el apóstol también realizó este ritual, no solo como judío, sino como cristiano. Le invitamos a leer el libro de Hechos, capítulo 21, versículo 24 en adelante, y en la Biblia textual, en el mismo libro, capítulo 22, 16, dice así: y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados invocando su nombre. Recordemos que la Biblia textual está traducida directamente de los escritos más antiguos, sin suposiciones o acomodaciones de ningún tipo al lenguaje, sino tal cual vienen de los originales. Bien, existen 6 tipos de bautismo o mikvah. El primero
es de purificación. Este es el que se realizaba antes de cualquier actividad sacerdotal o, como mencionamos, después de la menstruación o parto, también antes del matrimonio o por cualquier contaminación como flujo de semen o por contacto con un cuerpo muerto o cualquier otro, conforme a los estatutos de Israel. Estaba también el bautismo de arrepentimiento. Este era el primer bautismo que se realizaba tal como lo hicieron los fariseos y el resto del pueblo judío, que se bautizaba con Juan o con los apóstoles. Estos que se mencionan en el capítulo 3 de Mateo. Ellos lavaban sus pecados y se arrepentían públicamente, al igual que el tercero, que se hacía en el nombre de Jesús para identificarse como su seguidor, es decir, el bautismo de identidad. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19 dice: pues discipulad a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La frase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no existía en los escritos originales. Se cree que fue agregado en el siglo II o III para hacer más notoria la Trinidad o pluralidad de Dios. Es por eso que vemos que Pedro bautizaba en el nombre del Mesías, ya que se identificaba al creyente con el Mesías, especialmente que es la cabeza de todo varón, como lo expresa la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. También vemos en Hechos, capítulo 2, versículo 38. Y Pedro a ellos: arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto trajo como consecuencia su expulsión del templo y la persecución por parte de los fariseos. El carcelero de Filipo, mencionado en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 33, hizo mikvah junto con su familia y tomándolo en aquella hora de la noche, les lavó las heridas y al instante fue bautizado él y todos los suyos. Una vez que Pablo fue expulsado de la ciudad, el carcelero quedó en esa localidad identificado con el Mesías y predicando. En el libro de Hechos, capítulo 10, versículos 1 al 3, se lee que el centurión mandó a buscar al apóstol Pedro y primero el Espíritu Santo los purificó, es decir, fueron llenos del Espíritu Santo, y luego se bautizaron en el nombre del Mesías para identificarse. Hechos capítulo 10, versículo 44, dice así: aún estaban hablando Pedro estas palabras cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra, y los fieles de la circuncisión que habían ido con Pedro se asombraron de que también sobre los gentiles había sido derramado el don del Espíritu Santo, porque los oían hablando en lenguas y magnificando a Dios. Cuando digo hablando en lenguas, es hablando en idiomas y magnificando a Dios. Entonces Pedro continuó: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que también han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después de esto le rogaron que se quedara por algunos. Hablemos ahora del cuarto, que es el bautismo con el Espíritu Santo. Este bautismo se realiza cuando el creyente es sumergido en la santidad de Dios. Además, es lleno de ese espíritu de santidad, el cual no permite que vuelvas a pecar con conciencia de maldad. Es decir, eres inmerso en el cuerpo de Cristo, pero también por dentro llenado con el Espíritu Santo y pasa a morar en tu vida. Ahora, nadie peca después de esto a conciencia de maldad, es decir, sabiendo que estás haciendo lo malo. Por ejemplo, un hombre o mujer de Dios que tiene la llenura del Espíritu Santo podrá presentársele una tentación como el vivir una aventura sexual con alguien, pero si realmente tiene esta llenura, aunque su deseo carnal y humano le agobie, jamás consumará el acto sexual, que se constituiría en un pecado de inmoralidad sexual. De esta manera sería fiel primeramente a Dios, en segundo lugar a sí mismo y por último a su esposo o esposa, si fuera el caso. Veamos qué dice la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 9 y 10. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco es el que no ama a su hermano. El primer bautismo del Espíritu Santo fue prometido por el Mesías y su cumplimiento fue el día de Pentecostés, es decir, la fiesta de Shavuot, y representa la mikvah, es decir, el fin
fin de la vida anterior, carnal y pecaminosa, y el renacer a una vida nueva y espiritual caracterizada por la santidad. El libro de Hechos, capítulo 1, versículos 4 y 5 dice: y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Por cierto, que todos los creyentes que son bautizados con el Espíritu Santo no hablan en lenguas, pues esto no es una señal obligatoria de este bautismo, como se enseña en las iglesias neopentecostales. Dice Primera Carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 30 y 31. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y el mismo capítulo 12, versículo 13 dice, en concordancia y asimismo siguiendo el contexto, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Bien, ahora está el quinto bautismo, que es el bautismo en fuego. Las Santas Escrituras tienen la representación del fuego como juicio de Dios. Veamos el pasaje bíblico que relata acerca del bautismo. Recordemos que Juan se dirigía a los judíos y les dice en el capítulo 3, versículos 8 al 12: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Este bautismo de fuego es un bautismo de juicio tanto al incrédulo como al creyente que realmente no se ha convertido. Y usted dirá, ¿creyente sin convertirse? Pues sí, Santiago dice en su carta, capítulo 2, versículo 19, ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Así que hay personas que creen que Dios es uno, que la salvación viene del Mesías, y asisten a las congregaciones, pero no son salvos, pues siguen viviendo sus vidas hipócritamente o en desobediencia, o bajo términos que imponen los hombres. Estos serán sumergidos en el fuego eterno para condenación, y esa será su mikvah, es decir, su purificación, lo único que será de sufrimiento eterno. Vea el juicio ante el gran trono blanco en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Los verdaderos creyentes no son bautizados en el fuego, pues esto es un bautismo de juicio. Cuando la iglesia en sus cantos pide fuego, lo que está pidiendo es juicio. Mucho cuidado con eso. Cuando los discípulos fueron bautizados en el Espíritu Santo, es decir, sumergidos en la santidad de Dios, no fueron bautizados en fuego, cosa que muchos creen porque dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Lea bien que dice como de fuego, es decir, como una forma de fuego, no de fuego literalmente. Y esto tenía que ser notorio, por eso el lugar también tembló, y nadie dice que fueron bautizados en un terremoto o en un temblor. También las lenguas fueron para llevar el evangelio a toda la tierra conocida, donde había judíos piadosos, aquellos que se convirtieron después del discurso del apóstol Pedro, que fueron como 3000. Veamos el bautismo del sufrimiento. En este punto debemos tener claro que el Mesías indicaba el sufrimiento como purificación o mikvah, aunque haya sido interpretado como bautismo por el cielo. Por cierto, la idea de este estudio no es discutir acerca del significado en sí mismo de la mikvah o del bautismo, sino de lo que establece la palabra santa para interpretarla debidamente. Y aquí es necesario aclarar que si una persona cree de corazón, es desde ese mismo momento parte del cuerpo del Mesías, y su Espíritu Santo pasa a morar en cada uno de los que creen, convirtiéndole en su templo y morada. Y aparentemente, después de las manifestaciones narradas en Hechos de los Apóstoles,
apóstoles, no había más bautismos. Veamos el siguiente pasaje. En Efesios capítulo 4, versículos 4 y 5. Dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Continuemos con que el Mesías hablaba del bautismo o purificación, es decir, el mikvah, del sufrimiento. Vemos en el libro de Mateo, capítulo 20, versículos 22 y 23. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Al referirse a este bautismo, evidentemente hablaba del sufrimiento que él mismo pasó, y todo creyente en ese tiempo pasaba, tal como Esteban, el primer mártir, los apóstoles y cada creyente que ha sufrido persecución y muerte por causa del evangelio, incluyendo al apóstol Pablo. Y aún en el presente tiempo creemos que la purificación del sufrimiento es necesaria para moldear el carácter cristiano. Veamos la siguiente cita bíblica: Hechos capítulo 14 versículos 22, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que la vida del cristiano no es como enseñan algunas denominaciones, que como eres princesa o príncipe o hijo del rey de reyes y dueño del universo, el dueño del oro y de la plata, él quiere que tú disfrutes de todas sus riquezas y tiene derecho, o que si sufres es porque estás bajo maldición o pecado. Debemos tener muchísimo cuidado con estas corrientes falsas que aún en las congregaciones más conservadoras se han logrado colar. Cuando el apóstol Juan escribe su tercera epístola dirigida a Gayo, expresa que es su deseo que Gayo sea prosperado en todas las cosas, en proporción a la prosperidad de su alma, es decir, de su intelecto, en las cosas de Dios. Primero era su deseo personal, pues si fuera deseo del Padre, lo hubiera expresado, pero como somos el cuerpo del Mesías sufriente, debemos esperar ser vituperados, señalados y pobres si es necesario. Bien lo expresa Pedro cuando dice que no debemos sorprendernos de la prueba de fuego que nos sobrevenga como si fuera algo extraño. Eso lo podemos ver en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Esperamos que usted pueda sacar sus propias conclusiones con la ayuda del Espíritu Santo y haber sido beneficiado y de bendición con este estudio. Gracia y paz a vosotros.